Los gritos comenzaron demasiado tarde. Algunos golpeaban la madera del arca con desesperación. Otros, de rodillas en el barro, imploraban al cielo entre lágrimas. Pero Noé no podía abrir, porque ya no era su decisión. La puerta la había cerrado Dios. ¿Y si la fe no fuera un refugio cuando todo está bien, sino una locura santa cuando nadie más cree? Esta es la historia de un hombre que trabajó en silencio mientras el mundo se burlaba, que predicó sin micrófonos, sin templos, solo con sus manos, su martillo y su obediencia. Durante 120 años, cada golpe sobre la madera era una advertencia. Cada tabla encajada en la estructura era una palabra profética, pero nadie escuchaba. ¿Lluvia?, decían. ¿Diluvio? No seas ridículo. Nunca ha llovido, y sin embargo, llovió. Y cuando la tierra comenzó a estremecerse y los ríos se desbordaron, ya no había tiempo para cambiar. Hoy vas a conocer los detalles que casi nadie menciona. Cómo Noé levantó el arca sin ayuda humana, qué materiales usó y qué significado tenían. Porque no había ventanas laterales, porque había solo una puerta. ¿Y qué representa todo eso para nosotros hoy? Porque el arca no fue solo un refugio, fue una línea invisible entre la fe y el juicio, entre los que confiaron y los que rieron. Este contenido es gratuito, pero el impacto que puede causar es inmenso. Si este mensaje está tocando tu corazón, retribuye con un gesto simple, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así nos ayudas a llevar este conocimiento bíblico a más personas. Hoy, el sonido de la lluvia no es físico, pero el cielo sigue hablando. Estás escuchando. El mundo no siempre fue como lo conocemos. Hubo un tiempo en que la tierra florecía bajo la bendición de su Creador. Los ríos cantaban, los campos daban fruto, y el hombre caminaba en paz con Dios. Pero esa armonía fue quebrada. Lo que comenzó con una desobediencia en un jardín se transformó en una epidemia de corrupción sobre toda la tierra. Pasaron generaciones. Adán y Eva ya no estaban, pero su legado de pecado se había multiplicado. La humanidad, que había sido formada con amor y propósito, ahora se revolcaba en la violencia, la codicia y la idolatría. Génesis 6 nos revela una escena aterradora. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. No eran solo actos, era el corazón. Una generación que no pensaba en arrepentirse, sino en perfeccionar su rebelión. Hombres tomaban para sí las mujeres que querían, sin respeto ni compromiso. Las ciudades crecían, pero no en justicia, sino en perversión. Se erigían altares a ídolos, se ofrecían sacrificios a espíritus extraños. La compasión era considerada debilidad, y el orgullo, virtud. Pero había algo aún más inquietante. Los hijos de Dios, un término que ha generado debate entre estudiosos, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y las tomaron. De esta unión nacieron los Nefilim, gigantes poderosos que llenaron la tierra de violencia. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? Muchos creen que eran ángeles caídos, seres celestiales que abandonaron su lugar asignado por Dios para mezclarse con la humanidad. Lo que antes era sagrado fue profanado, y entonces lo impensable ocurrió. Los cielos se callaron. Durante generaciones, Dios había hablado a través de sus siervos. Había advertido, había instruido, había esperado. Pero ahora el juicio comenzaba a gestarse en silencio. Dios no actuó por impulso. Él observó día tras día, año tras año. Dio tiempo, ofreció oportunidades, pero lo que vio fue un patrón sin cambio. Corrupción, perversidad, orgullo. Y entonces la Escritura nos muestra una de las frases más tristes de toda la Biblia. Y le dolió en su corazón. Dios sintió dolor, no por debilidad, no por inseguridad, sino porque amaba, porque creó al hombre para el bien
y lo veía hundirse en el mal. El mundo no necesitaba solo leyes, necesitaba redención, pero antes vendría el juicio. No sería un castigo ciego. No sería una explosión de ira, sería una limpieza, una purificación, un reinicio. Pero incluso en medio de ese plan, Dios no olvidó su carácter, misericordioso, paciente, justo. Y entonces lo buscó entre la multitud, entre ciudades llenas de violencia, entre voces llenas de burla, y encontró a uno solo. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Mientras los demás construían imperios de pecado, Noé construía un altar. Mientras los hombres se celebraban a sí mismos, Noé caminaba con Dios. Era un hombre justo, íntegro entre sus contemporáneos. Un rayo de luz en medio de una generación torcida. Su vida no era perfecta, pero su corazón era fiel. Y fue entonces cuando el silencio se rompió. Dios habló, pero no a multitudes, no a reyes, no a ejércitos. Habló a un solo hombre, a un corazón obediente, a una fe silenciosa. El cielo, que por tanto tiempo había guardado silencio, ahora susurraba un plan extraño, incomprensible, absurdo para la lógica humana. Construye un arca, un barco, en tierra firme, un refugio donde no hay tormenta, una puerta, en una generación que no quiere entrar. Y mientras Noé escuchaba, el resto del mundo seguía su rutina. Comían, bebían, se casaban, hacían negocios, construían monumentos a su propio nombre, ignorando que cada día era un paso más hacia el abismo. El juicio no vino de inmediato, porque el carácter de Dios no es impaciente. Dios esperó, y mientras tanto, Noé construía, martillo en mano, tabla por tabla, obedeciendo a una voz que el mundo no oía, y cada golpe de su martillo era un eco del cielo. Había voces por todas partes, pero ninguna como la de Noé. Mientras los hombres gritaban en las plazas, mientras se oían carcajadas en las calles y se alzaban cánticos a ídolos sin alma, en lo profundo de su corazón, Noé guardaba silencio. Un silencio que no era de miedo, sino de reverencia. Un silencio que escuchaba lo que nadie más quería oír, la voz de Dios. La Biblia dice que Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Qué significa eso? En una época donde todos los demás se habían entregado a la corrupción, significa que mientras los demás elegían la conveniencia, él elegía la obediencia. Mientras la mayoría se rendía ante la presión social, él permanecía firme. Mientras otros ajustaban su fe para encajar en un mundo en decadencia, Noé vivía como si ya estuviera en otro reino. Y eso tenía un precio. Imagínalo caminando por su ciudad. Una ciudad ruidosa, arrogante, devota de placeres pasajeros y sintiendo el peso de ser el único que aún creía, el único que aún esperaba. El único que aún se resistía a doblar sus rodillas ante los dioses falsos del momento. Los niños lo señalaban, los ancianos lo evitaban, los sabios se burlaban. Ahí va el lunático, decían, el hombre del martillo, el que habla con el Dios invisible. Pero Noé no respondió con gritos, no necesitó pancartas ni debates públicos. Su vida era su sermón. Su manera de caminar, su manera de mirar, la forma en que trataba a su esposa, a sus hijos, a los animales, todo en él era un testimonio vivo de que aún quedaba luz en medio de tanta oscuridad. Y fue a ese hombre, a ese corazón solitario, que Dios se acercó. Pero el llamado no vino envuelto en gloria, no hubo truenos, ni ángeles cantando, ni una voz que hiciera temblar la tierra. No, fue más íntimo, más humano, una conversación sagrada entre el Creador y su amigo fiel. Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí. Imagina escuchar esas palabras, imagina saber que cada rostro que ves,
Cada vecino, cada comerciante, cada niño jugando en la calle está marcado para juicio. Imagina cargar con esa verdad mientras todos ríen a tu alrededor. Pero junto al anuncio vino la misión. Hazte un arca de madera de gofer, un arca no para huir, sino para preservar, no como castigo, sino como oportunidad, una estructura inmensa que requeriría años de esfuerzo, paciencia, sudor y fe. Fe para construir algo que nunca se había hecho, para enfrentar algo que nunca se había visto, porque hasta ese momento nunca había llovido. Noé no tenía registros históricos, no había visto tormentas, ni diluvios, ni desastres naturales de ese tipo. Solo tenía la voz de Dios, y eso bastaba. Pero obedecer no era fácil. La construcción del arca no fue solo un proyecto, fue una batalla diaria, contra la lógica, contra la crítica, contra el cansancio. Cada día debía levantarse, tomar sus herramientas y trabajar mientras los demás vivían como si nada estuviera por ocurrir. Y mientras martillaba, también predicaba, porque Noé no era solo un carpintero divino. La segunda carta de Pedro lo llama pregonero de justicia. Cada tabla que colocaba, cada instrucción que seguía, cada conversación que tenía, era una invitación. El juicio viene. Hay una puerta, hay una salida, pero las risas eran más fuertes que su advertencia. Diluvio, decían entre carcajadas. Un mar en el cielo. ¿Qué clase de cuentos le estás contando a tus hijos, Noé? Y sin embargo él seguía, martillazo tras martillazo, año tras año, mientras sus hijos crecían, mientras sus canas aumentaban. Mientras el mundo seguía girando, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Pero Dios no se había olvidado. Él veía cada clavo, escuchaba cada oración, contaba cada lágrima derramada en secreto. Y mientras el mundo ignoraba, Dios preparaba no solo el arca, sino los corazones de aquellos que serían salvos. Porque la fe de Noé no era pasiva, era activa, concreta, tangible. Él no solo creía, él obedecía, no por temor a las consecuencias, sino por amor al que le habló. Y así, mientras la humanidad celebraba su aparente progreso, en un rincón olvidado de la tierra, un hombre estaba cambiando la historia con madera, con fe, y con una esperanza que se atrevía a mirar más allá de las nubes. Noé no construyó cualquier barco. Lo que se levantaba en medio de aquel terreno seco, bajo el asombro y el desprecio de toda una generación, no era una embarcación común. Era un mensaje codificado, una predicación silenciosa, un símbolo viviente de algo mucho mayor que madera, betún y medidas exactas. Fue Dios mismo quien dio el plano, no dejó a Noé improvisar, no le pidió creatividad humana, le dio medidas precisas. 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto, 3 niveles, una sola ventana, una sola puerta. Cada dimensión, cada detalle, tenía un propósito. La madera debía ser de gofer, una especie resistente, pero no espectacular. No un material precioso, sino firme, confiable. El betún con que debía recubrirse, por dentro y por fuera, sellaba cada espacio, impidiendo que el agua entrara. Era más que protección física, era cobertura divina, y aquí comienza a revelarse el verdadero misterio del arca. No era solo una estructura para escapar, era un reflejo de Cristo, sí. El arca representaba a Jesús, mucho antes de que su nombre fuera revelado. La Biblia dice que solo había una puerta, no dos, no varias, solo una. Jesús diría siglos más tarde, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Puedes ver el eco, solo había una manera de entrar en el arca, solo un diseño aprobado por Dios, solo un tiempo determinado, y solo aquellos que creyeron entraron, y algo más. No había ventanas laterales, solo una en lo alto. Noé y su familia no podían mirar hacia afuera, no podían distraerse con lo que dejaban atrás. Su mirada debía estar dirigida hacia arriba, hacia Dios.
El arca no era solo un refugio, era una escuela de fe. Mientras la estructura se levantaba, la gente seguía con su vida, se casaban, construían, hacían negocios. Nadie quería saber de un juicio inminente. Nadie quería oír hablar de arrepentimiento. Y sin embargo, allí estaba, cada día más visible, cada vez más grande. Una advertencia de madera, un sermón que no gritaba, pero no podía ser ignorado. Los niños se burlaban, los comerciantes lo usaban como punto de referencia. Nos vemos cerca del barco del loco. Los sabios daban explicaciones científicas sobre por qué un diluvio global era imposible, pero ninguno podía negar su existencia. Estaba allí, en medio de ellos, y no lo entendían, porque así es también hoy. Cristo está delante del mundo, visible, presente, mostrado en su palabra, en su espíritu, en su sacrificio, pero la mayoría no lo reconoce, no lo entiende, o simplemente lo ignora. Y cada tabla colocada en esa arca era como una profecía tallada con manos humanas. Cuando Noé cerraba una unión con Betún, estaba sellando una verdad eterna. El juicio vendría, pero Dios había provisto una salida. Lo fascinante es que no se ha registrado ningún clavo metálico. Todo estaba ensamblado, sellado, reforzado, sin estructura moderna. ¿Cómo? Por la dirección de Dios, porque donde hay fe y obediencia, no falta la sabiduría divina. El mundo se reía, pero la justicia estaba en construcción. Lo que estás viendo tiene poder para transformar vidas, y tú puedes ser parte de eso. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien. Cada gesto sencillo ayuda a llevar esta verdad a quien más la necesita. 120 años. No fueron semanas. No fueron meses. Fueron más de 1400 amaneceres y más de 1400 noches en las que Noé se levantó con el mismo propósito: construir y predicar. Sí, porque Noé no solo era un constructor obediente, era un pregonero de justicia. Mientras sus manos trabajaban la madera, su boca hablaba con vecinos, con comerciantes, con desconocidos que pasaban a observar la estructura colosal que se alzaba en medio del campo. Cada conversación era una oportunidad. Pero el mundo no estaba interesado. La gente escuchaba, pero no oía. Veía, pero no entendía. Su corazón estaba tan endurecido por el pecado, por la rutina, por la arrogancia de su propia inteligencia, que la voz del cielo les parecía locura. Un diluvio, agua cayendo del cielo. Nunca ha pasado, decían con sarcasmo. ¿Por qué deberíamos creerlo ahora? Y cada martillazo de Noé sonaba como una campana profética, marcando el paso del tiempo. Tic, tac, tic, tac. Cada tabla colocada era una hoja del calendario divino cayendo, acercando el día que cambiaría todo. Pero ellos no lo sabían, o mejor dicho, no lo querían saber. Porque en el fondo, sabían que si lo que Noé decía era verdad, tendrían que cambiar, y cambiar requiere humildad, requiere reconocer que no somos el centro, que no somos eternos, que hay un Dios, y que Él va a juzgar. Por eso preferían burlarse. «Mira, ahí va el loco del barco otra vez», reían los jóvenes. «Que se apure con su arca, que la lluvia está por caer», bromeaban los ancianos, mientras el cielo seguía claro, brillante, silencioso. Y sin embargo, Dios no se precipitó. Esperó, porque su misericordia no se cierra con facilidad. Él no quería destruir, quería salvar, pero no podía ignorar la maldad, no podía ignorar el dolor que los hombres se causaban unos a otros. La tierra estaba contaminada, no solo físicamente, sino espiritualmente. Había gritos de injusticia, de sangre, de impiedad, y aún así, Él esperó. Noé seguía construyendo, día tras día, año tras año, bajo el sol abrasador, bajo la indiferencia de todos.
En su corazón seguramente hubo días de cansancio, de dudas, de lágrimas, días en que miraba a su esposa, a sus hijos, y pensaba, ¿vale la pena? Pero entonces miraba al cielo y recordaba la voz, y eso bastaba. Porque no se trataba de convencer al mundo, sino de obedecer al que lo creó. Y el tiempo seguía pasando, la arca crecía y la advertencia también, porque el arca, más que un refugio físico, era un mensaje visual que gritaba a los ojos de todos: el juicio viene, prepárate, hay una salida, pero la puerta no estará abierta para siempre. Esa era la tensión invisible que recorría el ambiente, aunque la gente fingiera que no la sentía. Sabían que Noé no era un hombre ordinario. Sabían que algo en su presencia incomodaba. Era como si su vida les recordara lo que no querían oír: que no todo está bien, que no todo es para siempre, que hay un Dios que observa. Pero en lugar de rendirse, se endurecieron más. Así como hoy. Hoy también hay una advertencia, no de madera, sino de palabra, no de betún, sino de verdad revelada. Pero el mundo sigue igual, riendo, negando, distrayéndose con placeres que no sacian, llamando fanático al que se atreve a vivir por fe. Los días finales se acercaban y el sonido del martillo era cada vez más profético. La misericordia aún estaba extendida, pero el reloj del cielo seguía corriendo. El día llegó, pero nadie lo esperaba. No hubo señales en el cielo que advirtieran con fuego. No hubo temblores que hicieran temblar la tierra antes del juicio. Aquel día comenzó como cualquier otro, con risas, con negocios, con planes humanos llenos de arrogancia y vacío espiritual. Y sin embargo, en los cielos, algo ya se había decidido. Noé y su familia terminaron el arca. La última tabla fue colocada. El betún selló la última unión. Los compartimentos estaban listos, los víveres almacenados. El refugio estaba completo. Y entonces ocurrió lo imposible. Animales de toda clase comenzaron a llegar, no guiados por el hombre, sino por el soplo del Creador. Parejas de cada especie, marchando con orden sobrenatural, como si obedecieran a un llamado que la humanidad no podía oír. Los que estaban cerca lo vieron y se burlaron aún más. «¡Miren eso!», decían entre risas. «El arca del circo está abierta. Hasta los animales creen en este loco». Pero Noé no respondió, porque sus ojos ya no estaban en los hombres. Estaban fijos en aquel que le había hablado desde el principio. Él y su familia, 8 personas en total, entraron al arca. Y una vez adentro, algo aún más extraordinario sucedió. Y Jehová cerró la puerta. Génesis 7:16. No fue Noé, no fue un mecanismo humano. Fue Dios quien cerró la única puerta. Y con ese gesto, el tiempo de la misericordia terminó. Afuera nadie lo entendía. El sol brillaba, el cielo seguía azul, las aves cantaban como todos los días. Parecía absurdo pensar que algo iba a cambiar, pero dentro del arca, el silencio era diferente. Allí se sentía la tensión, el peso del momento. El aire estaba cargado de algo que no podía explicarse con palabras. Una certeza, un susurro invisible, un temor reverente. Pasaron horas y nada ocurrió. Pasó un día entero y aún el cielo permanecía intacto. Afuera, los burladores se sentían triunfantes. ¿Dónde está tu diluvio, Noé? ¿Acaso tu Dios se arrepintió? Pero en el cielo, el reloj seguía contando. Y cuando llegó el día señalado, la atmósfera cambió. Comenzó con una gota, una sola. Casi imperceptible, cayó sobre la tierra seca y se evaporó. Luego otra y otra más, hasta que el cielo dejó de contenerse. Las fuentes del gran abismo fueron rotas, las compuertas celestiales se abrieron, y lo que nunca había sucedido desde la creación comenzó a manifestarse con furia implacable. La lluvia cayó, no como llovizna, sino como un torrente incontrolable.
goteras que se convirtieron en ríos, grietas que se abrieron en la tierra. El suelo comenzó a rugir, los árboles a quebrarse, los hombres a correr. Y por primera vez, los que se burlaban comenzaron a temer. Golpeaban la madera del arca. «Noé, ábrenos, tienes razón, perdónanos». Pero ya no era Noé quien tenía la llave. La puerta había sido cerrada por el cielo y el tiempo de entrar había pasado, porque hay momentos en que la gracia termina, no porque Dios sea cruel, sino porque el corazón humano ha rechazado demasiado, ha despreciado demasiado, ha ignorado demasiado. Los gritos eran desgarradores, las madres corrían con sus hijos, los hombres fuertes lloraban como niños. Pero ya era tarde. Y el juicio no retrocedió. La lluvia cayó durante 40 días y 40 noches, sin tregua, sin pausa. Las aguas subieron, las montañas desaparecieron, las ciudades fueron sumergidas y con ellas toda la soberbia humana. Dentro del arca, la escena era diferente. No había caos, no había desesperación, solo obediencia, silencio y fe. Noé no sabía lo que venía. No podía prever cuándo todo acabaría, pero confiaba, porque su seguridad no estaba en la madera, sino en la palabra. Y mientras el mundo afuera se deshacía, la fe adentro se fortalecía. La puerta estaba cerrada, el juicio había comenzado, pero la fe apenas estaba siendo probada. Porque estar dentro del arca no significaba ver inmediatamente la salvación. Significaba esperar. Significaba confiar, incluso cuando el cielo no hablaba. Porque una cosa es creer mientras el sol brilla, otra muy distinta es confiar cuando todo afuera se derrumba y Dios guarda silencio. Los primeros días dentro del arca fueron días de estremecimiento, no por el temor de la estructura que había sido diseñada por el Creador mismo, sino por los sonidos del exterior. Gritos apagados por la lluvia, golpes desesperados en la madera, el eco de una humanidad que solo buscó a Dios, cuando ya no había tiempo. Pero dentro, Noé oraba, no con palabras elocuentes, sino con suspiros, con lágrimas, con la calma silenciosa de quien ha decidido creer, aunque no entienda todo. La lluvia golpeaba el techo con fuerza, el arca se sacudía con cada oleada. La oscuridad envolvía todo. No había más ventanas que una en lo alto, y esa fue su única dirección, mirar hacia arriba, día tras día, y no cesaba. 40 días y 40 noches sin una señal del fin, sin una promesa de cuándo volvería la calma, sin voz del cielo, solo el recuerdo firme de lo que Dios había dicho y la certeza de que Él no miente. Así es la fe verdadera. No es un sentimiento, no es una emoción que fluctúa con el clima, es una decisión arraigada en la confianza absoluta de que el mismo Dios que te habló al principio te sostendrá hasta el final. Mientras las aguas cubrían montañas, mientras la tierra desaparecía bajo el juicio divino, dentro del arca reinaba algo más fuerte que el miedo, la obediencia. Los animales estaban tranquilos. Las familias, aunque en silencio, sabían que estaban donde debían estar. Cada espacio había sido previsto, cada necesidad cubierta. Porque Dios no solo les ordenó entrar, también les preparó todo lo necesario para resistir. Y así, cuando el juicio terminó de caer, las aguas permanecieron. Pasaron semanas, y el silencio afuera era absoluto. Ya no había gritos, ya no había movimiento. Solo un mar inmenso, cubriendo toda la tierra. Pero Dios seguía allí, aunque no hablara, aunque no se manifestara, aunque no diera nuevas instrucciones. Él estaba presente en cada madera que flotaba, en cada vida preservada, en cada respiro de fe que Noé y su familia ofrecían desde la oscuridad del arca. Porque la fe no exige explicaciones, solo requiere confianza. Y un día, el viento comenzó a soplar diferente.
Las aguas empezaron a descender, lentamente, sin milagros ruidosos, sin ángeles anunciando, solo un proceso invisible, pero orquestado desde lo alto. El arca se posó sobre los montes de Ararat, pero aún no salieron, porque aunque la impaciencia humana empuja, la obediencia espera. Noé envió cuervos, luego una paloma. Observó, esperó señales, pero no se movió hasta que el cielo volvió a hablar. Y cuando finalmente la voz del Creador resonó de nuevo, «Sal del arca tú, y contigo tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos». Entonces, y solo entonces, salieron. No corrieron a reclamar territorio, no se apresuraron a construir casas. Lo primero que Noé hizo fue construir un altar, porque antes de levantar una ciudad, se levanta una adoración. Antes de establecer un hogar, se establece el honor a Dios. Y ese gesto fue el aroma que agradó al cielo. El suelo aún estaba húmedo. El aire tenía ese aroma que solo queda después de la tormenta. Los cielos, ahora despejados, parecían respirar junto con la tierra, como si toda la creación hubiese pasado por un juicio y finalmente despertara a un nuevo comienzo. Noé descendió del arca con pasos lentos, no porque dudara, sino porque entendía la gravedad del momento. Delante de él no había ciudades, no había ruido, no había civilización, solo tierra, tierra lavada por el juicio. Tierra desnuda, tierra que tendría que volver a ser sembrada, no solo con frutos, sino con justicia. La humanidad se había reducido a 8 personas, solo 8, de miles, de millones. Solo ellos habían sido preservados, y esa preservación no era solo un regalo, era una responsabilidad. Noé no comenzó construyendo casas, no buscó refugio inmediato, no organizó la tierra para alimentarse. Su primer acto fue levantar un altar. Tomó piedras, las acomodó con reverencia, preparó la leña, tomó animales limpios, según la instrucción divina, y los ofreció como sacrificio, no como un pago, sino como una adoración. El juicio había pasado, pero el agradecimiento apenas comenzaba, y entonces Dios habló, pero esta vez no con advertencia, sino con promesa. Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, aunque el intento del corazón humano sea inclinado al mal desde su juventud. Nunca más destruiré a todo ser viviente como lo he hecho. Y para sellar esa promesa, Dios puso una señal, un arco en las nubes, un arco sin cuerda, sin flechas, un símbolo de paz, el arco iris. Por primera vez en la historia, los colores atravesaron el cielo no como un espectáculo natural, sino como un pacto eterno. Este es el signo del pacto que establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente. Estará en las nubes, y cuando lo vea, me acordaré de mi promesa. Ese arco no era para Noé, no era solo para sus hijos, era para todos, para ti, para mí, para cada generación que vendría. Un recordatorio, no solo del juicio, sino de la gracia, porque lo más asombroso de esta historia no es que Dios haya destruido a los impíos, lo verdaderamente impresionante es que haya decidido volver a empezar con nosotros. Y la lección permanece hasta hoy. Dios no se arrepintió de amar al hombre, a pesar del pecado, a pesar de la rebelión. A pesar de todo lo que hemos destruido, negado, contaminado, Él eligió redimir. Pero esa redención ahora no está hecha de madera y betún. Ahora tiene un nombre, Jesucristo. Él es el nuevo arca. Él es la única puerta. Él es el refugio en medio del juicio. Y hoy, ese arca aún está abierta, pero por poco tiempo, porque como en los días de Noé, la humanidad se burla. La ciencia se enorgullece. Las multitudes siguen comprando, casándose, viajando, planeando, como si el tiempo no se agotara. Y sin embargo, el cielo ya ha hablado.
El reloj profético no se ha detenido. Cada evento, cada señal, cada sacudida global es un eco del mismo mensaje que Noé predicó con martillo en mano. Arrepiéntanse, vuelvan a Dios, antes de que la puerta se cierre. Y tal como ocurrió entonces, la mayoría lo ignora. Vivimos en una generación que celebra el pecado y se burla de la santidad, que legaliza lo inmoral y cancela lo eterno. Una generación que se cree más sabia que su Creador y más justa que su justicia, pero Dios no cambia. Su misericordia aún está extendida, su voz aún susurra al corazón quebrantado, y su Hijo aún es el camino. Pero habrá un día, y nadie sabe cuándo, en que el cielo cerrará la puerta, una vez más. ¿Y tú? ¿De qué lado estarás? ¿Del lado de los que se burlan o del lado de los que construyen? ¿Del lado de los que gritan cuando llueve o de los que entran cuando aún hay tiempo? Porque el arca ya no se construye con madera, se construye con obediencia. Y la fe, como la de Noé, no se mide por palabras, se prueba con decisiones. Si esta historia te impactó hasta aquí, suscríbete al canal, activa la campanita y envía este video a alguien. Tu acción ahora puede ser el hilo que lleve este mensaje a muchos corazones. La tierra estaba en silencio, un silencio que no venía del vacío, sino de la purificación, de un mundo que había sido lavado no solo por agua, sino por lágrimas, por gritos, por memoria, por justicia. El juicio había cesado, las aguas habían retrocedido, el arca había descendido sobre un nuevo suelo, y allí, de pie, estaba Noé, no como un héroe conquistador, no como un sabio que predecía los tiempos, sino como un hombre quebrantado, temblando, consciente de que había cruzado la frontera entre la condenación y la misericordia, no por mérito, mas por fe, no por fuerza, mas por gracia. Y en ese instante, cuando el cielo volvió a vestirse de azul y el viento ya no rugía con furia, sino que acariciaba la piel con ternura de comienzo, Noé no corrió a reclamar territorios, ni se ocupó en asegurar provisiones, ni se lanzó a explorar el paisaje de un mundo deshabitado. En lugar de eso, cayó de rodillas, recogió piedras, levantó un altar y ofreció sacrificio. No por tradición, sino por gratitud, no para cumplir una orden, sino para expresar lo inexpresable, que aún existía vida, que aún existía perdón, que, a pesar de todo, Dios había decidido empezar de nuevo con la humanidad. Y fue entonces que el cielo habló, no con voz de juicio, sino con promesa, no con advertencia, sino con alianza, y colocó en las nubes un arco, no como arma, sino como símbolo, no como amenaza, sino como recordatorio, un arco que no apuntaba hacia el hombre, sino hacia arriba, como señal de que el juicio no sería eterno, de que la destrucción no se repetiría, de que el amor del Creador había superado una vez más la rebelión de la criatura. Ese arco, colorido, suave, flotando como un suspiro celestial, no fue hecho solo para los ojos de Noé, ni solo para su generación, ni como una decoración pasajera del paisaje. Fue establecido como un pacto eterno, una promesa silenciosa de que, aun cuando la humanidad se incline hacia el mal, aun cuando el pecado vuelva a multiplicarse, aun cuando la oscuridad parezca repetir su dominio, habrá siempre una promesa firme en lo alto, una marca divina que declare: aún hay esperanza, aún hay redención. Y es por eso que esta historia no es antigua, ni lejana, ni muerta. Es presente, es urgente, es tuya. Porque aunque ya no hay un arca de madera elevándose en medio de los campos, aunque no escuchamos martillos golpeando día y noche, aunque los animales no caminan por parejas hacia un refugio físico, el mensaje es el mismo, y la puerta
Sí, aún está abierta. Hoy Jesús es esa arca, Jesús es esa única puerta, Jesús es esa cobertura de betún que protege por dentro y por fuera. Jesús es esa estructura sagrada que, aunque parezca ridícula a los ojos del mundo, es la única salvación cuando el juicio comienza a caer. Y tal como ocurrió entonces, muchos hoy caminan indiferentes, hacen planes, compran, venden, se casan, se burlan, enseñan que todo sigue igual desde el principio, sin saber que el reloj de Dios no se ha detenido, que la lluvia ya no cae en gotas físicas, pero los juicios ya comienzan a gotejar sobre la conciencia de los hombres, y que el tiempo de entrar se agota. Porque como en los días de Noé, la fe verdadera no es popular, no es cómoda, no es celebrada. La fe verdadera es solitaria, es cuestionada, es atacada. Y sin embargo, es esa misma fe que construyó una arca sin planos humanos, que resistió 100 años de burla, que entró por una puerta cerrada por Dios. Es esa fe la que hoy se te ofrece, no como una idea abstracta, sino como un acto de entrega real, como una decisión urgente, como una rendición sin condiciones. Y tú, que has escuchado esta historia hasta aquí, no estás aquí por casualidad. El mismo Dios que vio a Noé entre millones, hoy te ve a ti entre esta generación. El mismo Dios que habló a su corazón en medio de tanto ruido, hoy susurra a tu espíritu, no con condenación, sino con ternura, no con amenazas, sino con amor, no con imposiciones, sino con una invitación a entrar antes que la puerta se cierre. Porque cuando llegue ese día, y llegará, no habrá espacio para gritos, ni para negociaciones, ni para segundas oportunidades. El juicio no esperará a los indecisos. La misericordia no se extenderá más allá del tiempo que Dios ha determinado. Y tú, solo tú, puedes decidir si estarás dentro o afuera. Noé no salvó al mundo, pero salvó su casa. No transformó su generación, pero caminó con Dios. No tuvo todas las respuestas, pero obedeció a la voz que no lo dejó solo. Y tú puedes hacer lo mismo, porque la puerta aún no ha sido cerrada.